Hola, soy Miguel Hernández y este es un video para la materia base de datos de la carrera Ingeniería en Informática de la Universidad Abierta Interamericana. Y hoy les voy a hablar de Big Data e Internet de las Cosas, qué es y cómo nos afecta en nuestra vida diaria. ¿Qué es Big Data? Big Data es el nombre que se le da a los grandes volúmenes de datos. Es un término que nació a partir de la confluencia de multitudes de tendencias tecnológicas que se han desarrollado, han empezado a desarrollarse a principios de la década del 2000 y fue madurando y fue creciendo hasta posicionarse en el principio de la segunda década de los 2000, más o menos por el 2012-2013, donde irrumpió fuertemente en el mundo y en la tecnología. Es particularmente de interés para las empresas y es necesaria para los nuevos modelos de negocio de las empresas. ¿Cómo se origina Big Data o cómo llega? ¿Qué fue lo que permite centrarse Big Data? ¿Qué es lo que le permite a Big Data posicionarse como una tecnología nueva? La movilidad, en principio, el hecho de que uno pueda moverse y estar conectado todo el tiempo, las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. El aumento de la banda ancha, el aumento de conexiones de banda ancha alrededor del mundo, la reducción del costo de la conexión, se ha reducido bastante el coste de la conexión a banda ancha, el Internet de las cosas, que es otro tema de los que nos va a interesar, la geolocalización y el cloud computing. Como definición de Big Data, si bien es una tecnología nueva, carece de una definición contundente y homogénea, tomamos como referencia cuatro definiciones de cuatro institutos que lo definen de la siguiente forma. El Instituto Mackenzie Global dice: Big Data se refiere al conjunto de datos cuyo tamaño está más allá de las capacidades de las herramientas típicas de software de base de datos para capturar, almacenar y gestionar y analizar. Otra de las definiciones es de la consultora tecnológica IDC, que dice: Big Data es una nueva generación de tecnologías, arquitecturas y estrategias diseñadas para capturar y analizar grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes heterogéneas a una alta velocidad con el objeto de extraer valor económico de ellos. Luego la empresa Deloitte también da su definición como el término que se le aplica a conjunto de datos cuyo volumen supera la capacidad de las herramientas informáticas de computación de uso común para capturar, gestionar y procesar datos en un lapso de tiempo razonable. Los volúmenes de Big Data varían constantemente. Y luego la consultora Gartner también lo define como: Big Data son los grandes conjuntos de datos que tienen características principales: volumen, cantidad, velocidad de creación y utilización, y variedad, tipos de fuentes de datos no estructurados, tales como la interacción social, video, audio, cualquier cosa que pueda clasificarse en una base de datos. Entonces, si bien no hay una definición unánime y certera de lo que es Big Data, ya nos pueden ir mostrando un poco de qué es lo que se trata. Es un conjunto de datos muy grande que crece a una velocidad continua, está continuamente creciendo y que necesita de nuevas técnicas de computación porque las estándar o las vigentes actualmente no son suficientes. También nos hablaba de tipos de datos. Big Data trabaja con tres tipos de datos. Los tipos de datos estructurados, que son los datos con esquemas fijos, que poseen campos fijos y que son fácil diferenciarlos y entenderlos. Estas fuentes de datos vienen en un formato bien definido que se especifica en detalle y que conforman las bases de datos relacionales. Generalmente los datos provenientes de bases de datos relacionales tradicionales son lo que se denomina datos estructurados. Luego los datos semiestructurados, que son también legibles, entendibles, pero ya no cuentan con un formato fijo. Son como las etiquetas XML o HTML de los documentos,
que pueden o no existir ciertas etiquetas, pero de existir tienen un formato similar y posiblemente entendible. Y luego está lo que son los datos no estructurados. Los datos no estructurados son los que no tienen de ninguna manera un formato fijo y pueden ser y contener cualquier tipo de cosas u objetos. Su estructura no es uniforme y se tiene poco conocimiento de ellos. Tipos de datos no estructurados son como, por ejemplo, los textos de correo electrónico, videos, audio, fotografías, etc. Y otra cosa que nos hablaba la definición era de las características de Big Data. Big Data, en una de las definiciones, nos decía que tenía 3 características: volumen, velocidad y variedad. Esas son las 3 características pilares de Big Data. Con esas 3 únicamente se puede decir que estamos trabajando con Big Data. Si bien otras empresas también lo toman toman en cuenta otras 2 características más que vamos a hablar en corto plazo. Vamos a ir analizando punto a punto las que vamos nombrando. Volumen. El volumen de los Big Data se refiere a la cantidad de datos que estos tienen para analizar. Generalmente son volúmenes de teras, peta y hasta zettabytes de información que se generan diariamente. Otra de las características es la velocidad. No basta con que la dimensión de los volúmenes de datos sea grande si estos no crecen a una velocidad infinitamente superior. Por ejemplo, una base de datos de cientos de terabytes, si constantemente en un plazo de tiempo prolongado, como ser meses, continúa en el orden de los mismos terabytes, no se puede decir que es Big Data porque su velocidad de crecimiento no es exponencial. La velocidad es muy alta en la que se crean estos datos. Otra de las características principales que nos nombraba también las definiciones es la de variedad. La variedad del Big Data es lo que hace la cantidad de sus datos. O sea, los datos de Big Data se alimentan de datos estructurados, datos no estructurados, archivos de correo electrónico, audio, video y cualquier tipo de datos que pueda circular entre diversas fuentes que vamos a ver más adelante. Luego, como decía, hay otras características deseables de Big Data que son como por ejemplo la veracidad, donde dice que para hacer Big Data la información o el dato que se está tomando debe ser veraz, tiene que tener un cierto grado de veracidad. Y luego, la quinta B es el valor. Estos datos almacenados tienen que tener un valor para un fin específico, tienen que ser válidos para algo. Entonces es lo que va a ser importante al dato que se está recolectando y analizando de Big Data. Como decíamos, en la parte de la variedad, nosotros teníamos diferentes fuentes de datos. Las fuentes de datos son todos aquellos orígenes donde se alimenta el Big Data para recolectar y analizar los datos. Hoy por hoy las fuentes de datos proceden de una infinidad de dispositivos que pueden ser videojuegos hasta innumerables cantidades de datos operacionales que se generan en almacenes, en bancos, en administración pública, etc. Los orígenes más comunes de datos son los que listamos a continuación. Por ejemplo, datos de la web, datos de los medios sociales como redes sociales, blogs, wikis, etc. Datos de Internet de las cosas, de las conexiones, datos de conexiones de máquina a máquina, datos industriales de organización de empresas, datos de la industria del automóvil, datos de redes de telecomunicaciones, datos de medios de comunicación como ser televisión, radio, etc. Datos procedentes de sensores en los diferentes campos de la industria, como pueden ser agricultura o petróleo. También en centros de lugares recreativos como casinos y lugares de juegos. Datos procedentes de posición geográfica y de telemetría, geolocalización, datos procedentes de chips NFC, en fin, un montón de fuentes de datos de los que el Big Data se alimenta y puede procesar información.
Como veníamos hablando, los tipos de fuentes pueden ser web y social media, que incluyen los contenidos web e información que es obtenida de los medios sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Las conexiones M2M o máquina a máquina, que es el Internet de las cosas, que vamos a profundizar más adelante, que se refiere a las tecnologías que permiten conectarse a otros diferentes dispositivos entre sí y que usan dispositivos de sensores, captura de movimiento, etc. Transacciones de grandes datos, como las transacciones bancarias, transacciones de registro y facturación de telecomunicaciones, etc. Datos biométricos o de reconocimiento biométrico, que son la identificación automática de personas basadas en características anatómicas de sus rasgos personales. Datos generados por las personas, que son los más diversos fuentes, como por ejemplo correos electrónicos, call center, papel, faxes, etc. Arquitectura y gobierno de Big Data. La arquitectura de referencia de Big Data se compone de dos grandes categorías, la arquitectura de Big Data y el gobierno de datos de Big Data, que deben integrarse con las infraestructuras existentes y coexistir en las acciones de gobierno de los datos tradicionales. Las arquitecturas de Big Data que apoyan una serie de componentes que se organizan en torno a capas de la arquitectura. Como por ejemplo, podemos ver acá las diferentes capas. La primera capa son las fuentes de Big Data, que son de donde el Big Data se va a alimentar. Los componentes Hadoop, que es un stack de código abierto que permite el análisis y la manipulación. La analítica de flujo continuo. Las bases de datos, la interacción con Big Data. Luego la analítica de texto, el descubrimiento de Big Data, calidad de los Big Data, los metadatos que se generan en Big Data, gestión de las políticas de información, la gestión de datos maestros, los data warehouse y data marts, analítica y reporting de Big Data, seguridad y privacidad de Big Data y la gestión del ciclo de vida de Big Data. Y todo eso transversado por la computación en la nube. En cuanto a la calidad de los Big Data, podemos decir que las características típicas de los grandes volúmenes de datos necesitan estar manipulados de un modo muy diferente a los tipos de datos tradicionales. Por otra parte, además de los tipos de datos estructurados, la mayoría de ellos no estructurados y semiestructurados, por lo que requieren normalmente un tratamiento en tiempo real, y esa característica exige un aseguramiento de la calidad de dichos datos. La calidad de datos normalmente implica los siguientes servicios: el análisis sintáctico o parsing, la estandarización, la validación y las coincidencias. Luego, en el ciclo de vida de Big Data, podemos decir que la gestión del ciclo de vida de los datos es un proceso y metodología para la administración de la información a través del ciclo de vida que comienza desde su creación hasta su disposición para el usuario. Podemos ver que el ciclo de vida empieza con la recolección, sigue por la transformación, el análisis y la presentación de los datos, finalmente. La gestión del ciclo de vida en la gestión del ciclo de vida se tienen dos objetivos principales. El primero es ayudar a la gestión creciente de los datos, proporcionando un marco de trabajo para perfilar y gestionar el ciclo de vida de los datos y archivarlos proactivamente en un modo eficaz y con la mejor compresión posible. Y un segundo objetivo es brindar la capacidad de comprobar la gestión de los datos, creando específicamente entornos de prueba para optimizar el almacenamiento de datos y sus costes. Seguridad y privacidad. Si bien es una tecnología nueva y esto está en crecimiento y en constante cambio, podemos decir que las normativas de privacidad y seguridad deben asegurar el proteger y bloquear el acceso no autorizado a datos sensibles sin importar el lugar donde residen. Deben aplicar el gobierno de datos a cualquier clase de datos que se recolecten y deben realizar el cumplimiento de la privacidad y seguridad con independencia de si se almacenan en sistemas de archivos o en bases de datos. Tecnologías pirales de Big Data. Las tecnologías que hacen posible a Big Data y sobre las cuales se apoyan son, entre tanto, sus más grandes fuentes, como la infraestructura que usan para poder persistir.
Entre ellos se encuentran las bases de datos relacionales, que son los sistemas de bases de datos relacionales, que constituyen hoy el corazón de la mayoría de las plataformas distribuidas. Las bases de datos heredadas, que si bien no son las más comunes dentro de Big Data, todavía existen numerosos ejemplos de la existencia de bases tales como IMS, DMS, Datacom, AVA, entre otras, de las cuales también Big Data se alimenta. Luego están las bases de datos no SQL, que permiten almacenar y analizar informaciones de datos no estructuradas, de las que ya vimos en las fuentes, que son capaces de almacenar en otros tipos de información que no es relacional, sino que pueden ser bases de datos de tipo documentales o tipo de bases de datos columnares, que se encargan de almacenar y poder brindar soporte a todos esos datos no estructurados que se recolectan con Big Data. Las bases de datos en memoria, que fueron una tecnología que permitieron el acceso más rápido y más fácil para el procesamiento de los datos, porque evitaba que los sistemas de análisis tengan que recolectar la información de los discos y puedan basarse sobre los datos en memoria para leer y procesar la información. Los almacenes de datos, o los data warehouse y data marts, que son los grandes almacenes de datos que las empresas tienen para persistir y almacenar toda su información. Es una arquitectura de almacenamiento de datos que permite a los ejecutivos de negocios organizar, comprender y utilizar los datos para tomar una decisión estratégica. Y el cloud computing, que es un conjunto de hardware y software almacenados, servicios e interfaces que facilitan la entrada de la información como servicio. Lo que ofrece cloud computing es definir diversos tipos de arquitecturas o alcances como servicio, como por ejemplo están lo que es el IaaS, que es el Infrastructure as a Service o infraestructura como servicio, como son los casos de Amazon Web Service o de Azure, que se encargan de brindar plataformas completas de servicio para el trabajo de cloud computing. Después también están los database as service, o las bases de datos como servicio, que son las bases de datos en la nube como Firebase, que lo que hacen es proporcionar un servicio de almacenamiento de datos. Y también otra característica de los cloud computing, que es el software como servicio, como por ejemplo las plataformas de computación como Google Docs o los Google Apps o Office 365, etc. El Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas consiste en un nuevo sistema tecnológico donde tanto las personas como los objetos pueden conectarse a Internet en cualquier momento y lugar, y de esta forma ganar inteligencia y conversar entre los objetos. Ahora es el momento de la comunicación entre las máquinas, los objetos a través de sensores, chips NFC, RDDI. El Internet de las Cosas tiene 3 capas básicas, que son, primero, la miniaturización, por la cual los componentes de las computadoras son cada vez más pequeños. Eso permite que los microprocesadores o los dispositivos de conexión puedan incorporarse a muchos objetos que antes era inimaginable tenerlos. La superación de la alimentación de la infraestructura de telefonía móvil. Hoy por hoy la infraestructura de telefonía móvil llega donde antes no llegaba, y el espectro de alcance es mucho mayor, y eso permite también que estos dispositivos que pueden conectarse lo hagan a través de esta cobertura móvil. Y luego también la proliferación de las aplicaciones y los servicios que ponen en uso la gran cantidad de información creada a partir del Internet de las Cosas, como por ejemplo las aplicaciones de Facebook, el Google Maps, etc. Y todo ese tipo de aplicaciones que necesitan y brindan soporte a la conexión y a los datos. En el trabajo con Big Data se pueden detectar 4 etapas. La primera etapa es la de recolección de datos, donde los datos personales en las redes sociales y dispositivos desplegados por todo el planeta que emiten, procesan y recogen números de las más diversas actividades
son recolectados o son tomados. Luego el almacenamiento, estos datos se almacenan en un almacenamiento escalable que tiene que ser mucho más transparente para poder permitir su ampliación, que es el objetivo de este tipo de arquitecturas tecnológicas. Luego el análisis, para obtener resultados es necesario poder procesar en un tiempo razonable la información recolectada, es decir, no sirve de nada poder recolectar los datos del día de ayer, poder almacenarlos y analizarlos dentro de 2 semanas porque deja de tener el valor que por ahí veníamos hablando en las características que hacen al Big Data. Y luego la visualización, tiene que haber gráficos y mapas interactivos para que el análisis de datos sea mucho más visible y sea más fácil de comprender para quienes lo usan. Todo esto deriva en una nueva profesión, los expertos en datos. Los expertos en datos son aquellos que se encargan de trabajar con estas arquitecturas de Big Data y con ese análisis de datos. Y podemos decir que con el advenimiento del Big Data, quien se encarga de trabajar con estas nuevas tecnologías de información obliga a las empresas a generar nuevas áreas y definir nuevos roles, entre los que se encuentran el experto en análisis de datos, que es el que transforma los datos en información para poder llevar a cabo una toma de decisiones más completa, es decir, es el que se encarga de recolectar y generar información a través de esa información recolectada. El científico de datos, que es el encargado de traducir esa información en conocimiento, conglomera toda la información y puede darle más sentido a esa información para que los analistas de negocio puedan tomar decisiones ágiles y con más inteligencia. Estos profesionales aplican técnicas avanzadas de análisis de información, estadística predictiva y prescriptiva. Y luego los ingenieros de visualizaciones, que son los que se encargan de desarrollar nuevos esquemas y nuevas metáforas interactivas que puedan dar soporte al entendimiento de los datos procesados. Luego, dentro de esto también tenemos áreas e industrias modificadas, como por ejemplo el periodismo de datos, que es una evolución de lo que era el conocido periodismo de información a través del Internet de las cosas y del análisis de Big Data. Muchos artículos periodísticos pueden ser enriquecidos y validados a través de técnicas de análisis de datos. Después también tenemos lo que son las ciudades inteligentes, como existen en el proyecto París, o ciudades como Londres o Edimburgo, que cuentan con sensores para el riego de los parques o sensores que cuentan pisadas y cámaras de seguridad, etc., que aportan a lo que es seguridad y mejoran lo que es la calidad de una ciudad sustentable, digamos. Pueden recolectar datos e información para gestionar lo que son los servicios urbanos, para poder mejorar, por ejemplo, la recolección de residuos, medir y reducir la contaminación del aire, etc. Luego en salud también tienen incidencia, porque recogen los beneficios y efectos adversos de las decisiones médicas o de las prácticas clínicas habituales de millones de pacientes, lo cual permite identificar si un proceso de tratamiento pues, es exitoso o no y qué nivel de éxito puede llegar a tener dentro de una muestra mucho mayor de lo que se hacía con las técnicas tradicionales. Luego en la industria farmacéutica, que es muy parecido a la incidencia en salud, puede obtener, recolectar y analizar datos del uso y permite tener información epidemiológica de la vida real, conocer mejor el perfil de los pacientes y logra romper la falta de información que hay entre los productos que salen al mercado. Esto permite tomar mejores decisiones y verlos y mejorar el análisis de los efectos adversos o sobre el grupo poblacional sobre el que se dedica el componente farmacéutico en sí. Luego uno de los más grandes y los más extensos que ha sabido utilizar el Big Data y el Internet de las cosas es la publicidad y marketing.
gracias al almacenamiento y procesamiento de la información pública de los usuarios, las empresas de publicidad saben más que nunca qué ofrecer y además en tiempo real. O sea, las empresas de marketing hoy en día aplican distintas técnicas de comportamiento social y análisis de datos que pueden predecir o pueden detectar el perfil consumidor de una persona con el historial de navegación o de acuerdo a los intereses que puede ir accediendo, y todo esto es a través de la recolección de datos, tanto de su navegador web, de su computadora personal o de los celulares, etc. Y bueno, como decíamos también, la predicción de comportamiento, ¿no? Que aplica modelos predictivos con los que pueden determinar factores importantes dentro de los esquemas de servicios. Ahora, ¿cómo nos afecta en nuestra vida diaria? Entonces, podemos decir que las políticas relacionadas con la privacidad, seguridad, propiedad intelectual e incluso con la responsabilidad son aspectos que deberían ser abordados en breve para continuar con el desarrollo de los sistemas de Big Data. El acceso a los datos es crítico de las empresas. Es cada vez más una necesidad para poder integrar la información de múltiples fuentes de datos, a menudo de terceros, y analizarlos. Esto quiere decir que hoy por hoy las empresas cada vez más necesitan poder tener más datos y que se puedan acceder a esos datos, pero también necesitan de una regulación de privacidad y seguridad que puedan asegurar a los portadores de datos, o sea, a nosotros, que esos datos van a ser tratados como dicen ser tratados y no para otros fines o fines más ocultos. Entonces, en cuanto a la protección de los datos, podemos decir que actualmente no hay una regulación específica ni para cloud computing ni para telefonía móvil, pero lo que se hace es aplicar los principios generales de la protección de datos a cada sector, a cada ámbito nuevo que le sugiere. Sería conveniente tener una ley más actual, pues la directiva tiene más de 20 años, o sea, hoy por hoy no existen leyes reglamentales que tengan en sí que tengan una orientación a la protección de los datos de la web, pero sería necesaria para poder seguir desarrollando y dar anonimidad a su origen. Luego también nos afecta en cuanto a destrucción y creación de empleo. Por ejemplo, la automatización que permite el manejo de Big Data y el despliegue de los dispositivos de Internet de las Cosas configuran un futuro sombrío para muchas profesiones actuales. Todo aquello que se pueda automatizar se automatizará, y esta tautología es las causas de las que día a día pasa el mayor trabajo manual que venía haciendo miles de operarios pase a manos de sensores y máquinas o incluso de robots. Mientras aparecen nuevas profesiones como los científicos de datos, que son los que se van a encargar de analizar y generar esta información. Mientras aparecen nuevas profesiones como los científicos de datos, se destruyen otras, lo que se está convirtiendo en uno de los mayores retos para gobiernos y sociedades de todo el mundo. Entonces, con la aparición del Internet de las Cosas, con el Big Data y el análisis de datos, hay muchas tareas manuales o tareas de poco requerimiento académico o poca especialización tienden a desaparecer, mientras que profesiones más específicas o con más requerimiento de preparación, con mayor capacitación, son creadas, como la de los científicos de datos. Entonces, ¿y cómo converge todo esto? ¿Cómo converge el Internet de las Cosas y el Big Data? Big Data e Internet de las Cosas van de la mano y cambian la sociedad, en donde los algoritmos son personalizados y el análisis masivo de datos revoluciona desde la forma de dirigir empresas hasta nuestra vida diaria. El Internet de las Cosas consigue que los objetos cotidianos sean inteligentes, lo son las 24 horas del día, gracias a la velocidad en la que se procesan los datos y la conexión desde cualquier lugar del planeta que permite a cualquier persona el acceso continuo a Internet.
Hay ciertos escenarios donde el Internet de las cosas es protagonista, como por ejemplo en el hogar, donde existe un amplio número de dispositivos que logran que los hogares sean inteligentes y mejoran la seguridad. Dispositivos que pueden ser o calefactores, cámaras de seguridad con reconocimiento biométrico, dispositivos de seguridad, lectores de huellas digitales para el ingreso, etc. También en los vehículos, que tienen dispositivos que puedan anticipar lo que puede fallar en el auto, en aviones o en trenes. Tiene sensores que aportan información básica sobre el entorno y los obstáculos al software de los vehículos. Entonces, como por ejemplo en los autos comunes, bueno, de hecho hay muchos autos que tienen GPS, se los puedes conectar con el teléfono celular, autos que te avisan cuando subir el cambio, cuando bajar el cambio, etcétera. O sea, la velocidad crucero, un montón de cosas que hacen. E incluso hay automóviles que tienen lectores de estos sensores y te generan perfiles de conductor, donde te da cierta puntuación de acuerdo a cómo manejas vos, y el estándar definido te va asignando un puntaje y te pone estrellitas de qué tan bueno o qué tan malo sos manejando según los estándares de seguridad que tenga programado el sistema. Luego, en el escenario humano, los dispositivos que unimos a nuestro cuerpo o los chips que nos implantamos permiten monitorizar las constantes vitales y mejorar nuestra salud o incluso nuestra productividad. Bueno, un ejemplo claro de esto son lo que son los smartwatch, ¿no? Y todo ese tipo de accesorios tecnológicos que pueden calcular la velocidad del pulso o la presión en sangre, las calorías consumidas, etc. Después, dentro de las ciudades, hay ciudades que se benefician, en realidad todas las ciudades se benefician en 4 áreas principalmente: en la parte de transporte, que puede mejorar la organización y la dirección del transporte; la seguridad; la sanidad pública y el manejo de los recursos y prestaciones de servicios. Y también otro de los escenarios donde es muy protagonista es en las fábricas, donde en aquellos lugares con rutinas de trabajo repetitivos como hospitales, granjas, el Internet de las cosas permite la optimización del equipamiento y de las operaciones. También permite, bueno, como decíamos recién, el reemplazo de tareas repetitivas para que las haga, o sea, tareas repetitivas no especializadas que puedan ser reemplazadas por una máquina, y no las tenga que realizar un humano. Entonces, dicho todo esto, podemos llegar a una conclusión para cerrar un poco. Y podemos decir que el Big Data y el Internet de las cosas llegaron para quedarse. Es una tecnología nueva que está cambiando el mundo y está no solo revolucionando la forma de trabajar, sino la forma de cómo comunicarnos y cómo movernos y cómo comportarnos incluso. Existen miles de millones de datos ahí afuera esperando para ser analizados, y cada vez se crean terabytes de nuevos datos. Con el apoyo de las nuevas tecnologías, cada día se hace más importante y necesario poder recolectarlos y analizarlos para favorecernos de estos. Está en nosotros como profesionales de la informática alimentarnos de estas nuevas tecnologías y crear otras nuevas para que, de la mano de la analítica de los datos que están alrededor de todo el mundo, podamos mejorar nuestra vida y la de todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.